Sí, estamos todos conectados. Qué gusto tenerlos el día de hoy, 1 de mayo del 2020. Un cordial saludo por el Día del Trabajador a toda la comunidad de especialistas de seguridad y salud que nos están escuchando. Qué gusto tenerlos el día de hoy y qué mejor regalo para todos nosotros en el tema de seguridad y salud, que podamos crecer profesionalmente. Y justamente hoy día es la clausura de este programa de especialización de IPRC frente al COVID, que inició desde el módulo 1 y hoy vamos a tocar el tema de jerarquía de controles operacionales y reevaluación del riesgo. Te saluda el ingeniero Les Cárdenas, ingeniero químico, auditor líder de ISO 45001, ISO 9000, ISO 14, el esquema social es Meta. Por tiempo he auditado para entes certificadores, tengo más de 1500 auditorías ejecutadas. Hemos logrado proyectos de consultoría en ISO 45, en OSA 18001, y es para mí uno de los temas más apasionantes, el tema de seguridad y salud, que tiene un propósito bien humano, la búsqueda del cuidar la vida y proteger la salud de los colaboradores. Y este módulo inició con un propósito de poder contribuir con conocimiento especializado para afrontar de manera unida esta nueva situación a nivel mundial de la lucha frente al COVID-19. ¿Y qué más que los sistemas de gestión tienen que responder a ese nivel para poder, cuando se reactiven las actividades o cuando ya han iniciado actividades, tener todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo de tal manera que se reduzca al mínimo posible la posibilidad de un contagio? Entonces, bajo ese objetivo de buscar la protección de la vida y la salud de los colaboradores, nació estos módulos que en sí son de acceso libre para que cualquier persona en el mundo lo pueda ver, lo pueda revisar, pueda incrementar sus competencias, y también hay un proceso de certificación para obtener el certificado, que lo vamos a comentar al final de esta conferencia. Así que quédate hasta el final, porque el objetivo es lograr construir la matriz final que justamente hemos venido construyendo desde el módulo 1. Ese es nuestro objetivo, la primera propuesta de un IPRC para el tema del COVID. Recordarán que el módulo anterior nos quedamos en el paso 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el módulo 4 justo nos quedamos en el paso 4, que era que el riesgo con la cual nosotros habíamos hecho el análisis nos salió un riesgo no aceptable. Y cuando era un riesgo no aceptable, luego de la evaluación que hemos realizado, recordarán ustedes pues que hay que proponer controles operacionales, ¿ok? Y esos controles operacionales tienen que profundizar y ser directamente vinculantes al escenario de riesgos que yo estoy analizando. En este tema, que el peligro que estamos viendo es el SARS-CoV-2, habrá controles operacionales que, dependiendo de la naturaleza, quizás van a apuntar bastante a la fuente o bastante a la parte administrativa. Entonces, el objetivo justamente de este módulo es proponer esa jerarquía de controles, y si nos tomamos como referencia la ISO 45001, la ISO 45001 en el requisito 812 nos dice cómo es que debe ser esta propuesta de controles operacionales. Y una de las cosas bien interesantes que nos dice es que cuando nosotros pongamos y propongamos los controles operacionales, en la medida de lo posible tiene que contemplar esta jerarquía de controles. Si se puede, eliminar el peligro, que va ahondado en la fuente. Si no, sustituye con procesos, materiales o equipos menos peligrosos. En tercera prioridad, aplica controles de ingeniería o reorganización de trabajo. También, en cuarta prioridad, aplica controles administrativos, incluyendo la formación. Y último, deberíamos pensar en el equipo de protección personal. ¿Qué sucede muchas veces cuando los especialistas o las empresas proponen los controles operacionales? Lo primero que pensamos es en el equipo de protección personal. Entonces, la norma internacional, la ISO 45001, nos recuerda de que la propuesta del control operacional tiene que ir en esa prioridad, ¿no? Entonces, la idea de este módulo es justamente ir proponiendo los controles desde este esquema y también ir aprendiendo en esos controles operacionales. Entonces, integrándole con la OSHA 3090, que también es la otra guía que hemos tomado, la guía de preparación de lugares para el COVID, nos dice pues que los controles operacionales inicia de frente con los controles de ingeniería. ¿Por qué? Porque si somos un poquito meticulosos, para hablar de un control de eliminación del peligro, si estamos hablando del SARS-CoV-2,
pues esperaríamos hasta que existe el tema de la vacuna. Porque si bien es cierto, podríamos aplicar una serie de controles para reducir el riesgo, el peligro siempre va a estar presente, ¿no? Es por eso que todavía a nivel mundial hay la carrera de manera rápida poder encontrar justamente una solución, una vacuna para este tema. Y la OSA 18.000 o la OSA 3090 comienza justamente con proponer controles de ingeniería. Y nos dice claramente, es por eso que es muy importante esta guía, que el control de ingeniería va a implicar el aislamiento de los empleados de los riesgos relacionados con el trabajo. Y ese es uno de los puntos que ha aplicado muchos de los países a nivel mundial, incluyendo Perú, Ecuador, Chile, México, Bolivia, ¿no? El tema del aislamiento de las personas a nivel de toda la región y todo el país. Y esto lo que busca es justamente reducir toda posibilidad de que las personas se contagien en el lugar de trabajo. Inclusive, digamos, reduce la posibilidad de la exposición. Obviamente, no quiere decir que no se pueda dar en la casa tampoco, pero reduce tremendamente la curva de crecimiento de contagios. Entonces, la OSHA 3990 nos da algunas recomendaciones de lo que nosotros podríamos incluir como controles operacionales de ingeniería, desde, por ejemplo, la instalación de filtros de aire, el aumento de las tasas de ventilación en los entornos de trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Ahora que hay que mantener también los ambientes de trabajo de manera limpia, tanto el aumento de la ventilación y la instalación de filtros de aire, pues son controles que apuntan al tema de la infraestructura. Otro tema importante es que nos da la posibilidad y nos dice que puedan evaluar, dependiendo del puesto, la instalación de una unidad de ventana para lo que es servicio al cliente. Habrá puestos que evidentemente pueden tener exposición con otras personas. Entonces aquí hay que evaluar justamente ese control de ingeniería. Y en muchos de los casos, para lo que son obviamente la parte de establecimientos de salud, pues hay que evaluar también protocolos para tener el sistema de ventilación a presión negativa en algunos entornos, ¿no? Entonces, de estos 4 controles, quiero un poco capacitarlos y dar algunas ideas para hacer esto más práctico y más gráfico también. Entonces, si tomamos, por ejemplo, como punto de inicio el control 3, por ejemplo, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una organización en donde aplica el control de ingeniería, que es la instalación de pantallas o mamparas, pero también aplica los otros 3 controles, o sea, también están con sus mascarillas los trabajadores y está el control también del distanciamiento. Muchas veces yo he tenido todavía la oportunidad de ir a algunas farmacias, a algunos centros que todavía están atendiendo y lo único que veo es el control de la mascarilla. Y es por eso la importancia de que nosotros como especialistas de seguridad y salud tengamos en cuenta también, sin comprometer obviamente el equilibrio con los recursos, el tema de priorizar también, si hay la posibilidad, obviamente, los controles de ingeniería. Una instalación de una pantalla, una mampara, no es que sea muy costoso. Evita y reduce más todavía la posibilidad de la exposición a este puesto de trabajo. Y evidentemente, como lo ven aquí, con un distanciamiento del punto, reduce más todavía la posibilidad del contagio con el SARS-CoV-2. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se puede aplicar este control. Y obviamente también hay que analizar, como se dice, los puestos en el hiper. Habrá puestos, por ejemplo, en el hiper que atienden al público en general, puestos que son recepcionistas. Entonces, hay la posibilidad de que para estos puestos pensemos justamente en alguna instalación de alguna pantalla protectora. Esto quiere decir que no solamente estemos pensando en la mascarilla. La OSA 3990 nos dice que en la medida que sea posible hay que priorizar este tipo de control. Otro control importante en el tema de ingeniería, por ejemplo, y esto ha salido también en un comunicado del Ministerio de Salud en Perú, donde nos dice que efectivamente el COVID-19 puede permanecer hasta 9 días, ¿no? Y recomiendan desinfectar justamente las suelas de los zapatos. Entonces, la instalación de estaciones de limpieza y desinfección del calzado
es uno de los controles que se está proponiendo y lo dice también las normativas legales que están saliendo hoy en día y es respaldado también por los ministerios de salud, evidentemente basado en este riesgo que se está identificando. Otro control de ingeniería, por ejemplo, quiero mostrarle cómo aquí el marco legal ha integrado justamente algunos controles y vamos un poquito a ver este control, cómo ha integrado dos controles de temperatura y de lavado de manos. Ahí podemos ver que justamente este equipo mide la temperatura y a la vez tiene el control de lavado de manos. Obviamente esto se está haciendo a nivel de un prototipo, pero a lo que voy es que normalmente también, ahí está probando justamente para ver si efectivamente el equipo está funcionando, ponen un vaso de café y efectivamente la temperatura es mayor. ¿Por qué, digamos, están también viendo la posibilidad de este tipo de control automático? Porque evidentemente, por más que tengamos el pistoleo, el termómetro, si yo reduzco la posibilidad de que alguien se exponga, pues también yo estoy eliminando la posibilidad que un puesto que va a tomar la temperatura se exponga también al contagio con el COVID. Entonces, hay que ir viendo en qué medida vamos viendo algunos controles de ingeniería. Con eso te quiero decir de que no hay que irnos de frente pues al tema del equipo de protección personal. Eso es lo que nos dice la norma, la OSHA 3990, y también nos dice la ISO 45 en la propuesta de controles. Alex, yo también tengo un tema de recursos, puedo usar otro tipo de controles. En tercera prioridad, o mejor dicho, en cuarta prioridad, están los controles administrativos, que incluye la formación. Este tipo de controles administrativos requiere una acción por parte de los trabajadores o el empleador. Esto quiere decir que están asociados a procedimientos o controles que buscan reducir la exposición a un peligro. Y básicamente también existe protocolos que respaldan estos controles administrativos. En este módulo quería un poco hacer un resumen global para que ustedes tengan un abanico de posibilidades, dependiendo inclusive del sector, de qué es lo que nosotros podríamos incluir dentro de nuestra propuesta de controles administrativos. Quiero ser enfático en esta parte, no son los únicos, esto es un primer inicio. Es importante mencionar que la información con respecto al tema del COVID está cambiando a nivel mundial, pero ya tenemos un primer borrador en varios países de varios controles administrativos que están funcionando y inclusive son transversales para cualquier tipo de empresa. Vamos con el primero. Una de las cosas que dice, por ejemplo, la OSHA 3990 es alentar justamente a que los trabajadores que se queden en casa. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí, por ejemplo, la OSHA cuando salió habla básicamente de los trabajadores enfermos, pero ya profundizando el tema, como ustedes saben, ha salido un marco legal en donde también se hace una evaluación de riesgos de salud al personal de trabajo antes que inicie sus labores. Si esa evaluación de riesgos concluye que la persona es más de 60 años, que tiene factores de riesgo preexistentes, posiblemente no va a ingresar a trabajar cuando esto se reactive. Entonces, es un control administrativo que está asociado justamente a ese control de salud ocupacional en el ingreso de actividades. Otro tema, te dice la norma, es que debemos minimizar todo contacto de trabajador, cliente, proveedores inclusive, en reuniones cara a cara. Esto quiere decir que hay que agotar, en la medida de lo posible, agotar la posibilidad de que la reunión sea virtual. ¿Por qué? Porque no te expones justamente a la posibilidad de que el riesgo se eleve. Si es estrictamente necesario previa evaluación de riesgos, pues tendrás que finalmente reunirte. Habrá industrias, por ejemplo, como he estado implementando en la industria gráfica, en la industria textil, que evidentemente el personal operativo tiene que estar en campo, pues que no va a poder dar reuniones virtuales, porque esto aplica normalmente a personal de gerencia, administrativos. Hay personas operativas que tienen que desarrollar el producto o el servicio en el lugar de trabajo. Entonces ahí va a aplicar otro tipo de controles, distanciamiento, señalética, protocolos de limpieza y desinfección. Pero lo que te dice la norma es que agota toda posibilidad de que la reunión sea cara a cara, como control administrativo.
Otro punto importante es que pensemos también en días alternos o turnos adicionales que reduzcan el número total de empleados en la instalación. Y esto se ha ido aterrizando en muchas normativas internacionales por el tema del aforo. Hoy por hoy se sabe de que el aforo en muchos de los casos está reducido al 50%, pero el concepto busca justamente reducir el tema de las aglomeraciones. Y junto con el distanciamiento son uno de los controles más simples, efectivos, que no hacen una inversión de recursos de infraestructura de manera tremenda. Y obviamente un control administrativo que interrumpa de viajes que no son importantes, más aún a países o ciudades donde por un tema del riesgo país se ha identificado que hay brotes de COVID. Entonces es muy importante este control, que lo tengamos en cuenta cuando propongamos justamente las mejores prácticas. Un punto importante también, la norma nos dice que hay que poner un control administrativo de un plan de comunicación de emergencias. Este plan de comunicación de emergencias debe incluir un foro para responder a las preocupaciones de los trabajadores y las comunicaciones basadas en Internet. Esta situación de la pandemia genera consultas, genera duda, genera inquietud de los trabajadores. Este punto yo creo que es sumamente importante, el tema del foro o el canal de consulta para responder a las preocupaciones de los trabajadores y partes interesadas pertinentes. De hecho, para lo que son auditores ISO 45, recuerdan el requisito 7.4, comunicaciones internas y comunicaciones externas. Hay que definir justamente qué es una comunicación pertinente, y esto va a ser alineado a ese punto. Y también nos dice que hay que proporcionar formación con la educación y formación también a los trabajadores con el tema del COVID y los factores de riesgos. Exigir el lavado de manos de manera regular, esto obviamente va a ser ya un protocolo, y también publicar justamente dónde va a estar el lavado de manos, en los baños, justamente el mecanismo, el instructivo que yo voy a usar para poder incidir bastante en la limpieza, que es lo que desde el gobierno se está promoviendo en todas las organizaciones. Quiero darles un regalo adicional, y esto es muy importante para todos ustedes. Yo recomiendo, en los controles administrativos, ya hoy en día hay bibliografía internacional que nos respaldan de una manera mucho más estratégica al 100% más controles puntuales. Y yo les recomiendo de manera importante que ustedes tengan a la mano el protocolo de acompañamiento de reactivación de la producción de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Este documento, por ejemplo, para mí es muy potente, muy importante. Tiene muchos controles, no solamente administrativos, sino también de controles de supervisión para el inspector de seguridad y salud. De hecho, todos estos documentos al final yo los voy a subir a la plataforma privada y lo van a poder ustedes descargar. Pero también son públicos, o sea, lo pueden googlear, buscar. Obviamente les va a demorar un poco quizás algunos documentos, pero también son públicos, así que igual se los comparto, les doy el dato para que ustedes lo puedan tener. También, por ejemplo, la guía en preparación para lugares de trabajo, la hoja 3990, que en su momento salió en inglés, ahora está en español, que es la 3992, pero igual es la misma guía. Entonces es importante que nosotros también podamos descargar esta guía y poder, digamos, tener como un protocolo, que es lo mismo que estamos exponiendo. Hay una guía que sí me parece importante que la tengas, porque habla bastante de las recomendaciones de no uso del sistema de aspersión de productos desinfectantes sobre las personas. Yo creo que esta guía aclara mucho más lo que vimos en el módulo 2 de riesgos químicos, y es del Ministerio de Salud de Bogotá, de Colombia. Entonces, también le he puesto en el aula virtual para los que están accediendo en la modalidad privada al certificado, lo van a poder descargar, porque tiene inclusive una tabla muy potente de cómo deben ser las proporciones y los tiempos en el uso de los productos de limpieza. También quiero comentarles, y esto es la primera vez seguro que les voy a mencionar, y ha salido guías y directivas por sectores. Yo les comento, por ejemplo, que algunos protocolos de controles operacionales administrativos ha sacado muy buenas guías el Instituto de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. Por ejemplo, está la guía de buenas prácticas en obras de construcción
para todas las personas que están, digamos, también en las obras de construcción, hay esta guía y está actualizada el 28 de abril, o sea, es reciente, ¿no? Estamos 1 de mayo. Está también las directivas de buenas prácticas del sector industrial. Ustedes pueden entrar a la página, ¿no?, y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España, y pueden también buscar estas guías y lo van a encontrar. Ya está por sectores, así que tenemos buena bibliografía para las personas también que están en transportes, en el tema de reparto, carga, descarga de material. Existe también una guía de buenas prácticas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2. También es de abril, del 26 de abril del 2020. También ya se lanzó las directivas de buenas prácticas en el sector alimentos, bebidas y productos de primera necesidad. ¿Y por qué les comparto esto, señores? Porque estoy viendo que muchas personas, por ejemplo, carecen de los controles operacionales o están inventando, o no inventando, sino están proponiendo, pero siempre hay que respaldarse, y eso es lo que siempre yo sugiero, de qué bibliografía, qué norma técnica, qué instituto lo ha establecido como una norma, sea legal o sea a nivel de país. Y es por eso que esto está respaldado por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno de España. Son buenas guías, buenas recomendaciones y específicas al sector, de donde ustedes pueden sacar mucho más controles administrativos más específicos al tema. Y también, mira, le estoy compartiendo prácticamente la carnecita de estos manuales. Existen las directivas también de buenas prácticas de las actividades mineras. Todos saben ya que en Perú también para el tema del transporte ha salido la 111, pero también aquí aborda toda la parte de la actividad minera, que es muy importante, las medidas de prevención de contagios del SARS-CoV-2 para este sector. Es bueno también que lo tengamos como una lectura importante dentro de la propuesta de nuestros controles. Y también ha salido para los que están en el sector marítimo y pesquero las directivas de buenas prácticas también para las medidas de prevención contra el COVID. Miren, he hecho un compilado, y esta es la primera vez que lo he organizado de esta manera, de las principales guías que ustedes pueden tomar justamente dependiendo del sector inclusive para fortalecer mucho más estos controles administrativos. Entonces, todas estas guías, no se preocupen que las voy a colocar también en la plataforma para que ustedes las puedan descargar. Igual aquí en esta PPT sí la voy a compartir de manera pública para todos los que están en el grupo de Telegram. Ahí tiene el dato para que ustedes lo puedan tener. Pero justamente lo que quiero demostrar es que ya existe bibliografía inclusive por sectores y muy buenas que apuntan al control operacional efectivo del sector. Entonces, esta es nuestra segunda propuesta. ¿Y qué más? Lo que ha salido reciente, el día 29 de abril, justo la resolución ministerial, la 239-2020 del MINSA, que establece los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Realmente esta guía es una de las guías que tiene mucha información de calidad para establecer los controles operacionales para la reactivación inclusive de actividades, protocolos cuando se activen, de toda la parte de la vigilancia médica. Y un regalo y una información que quiero darles, que esta conferencia se lanzó el día miércoles de manera libre y la pueden encontrar justamente nuestro amigo, el doctor John Villegas, nos regaló más de 1 hora y media de capacitación y la pueden volver a escuchar en este link. Así que lo tienen ahí para cuando lo quieran repasar y prácticamente aborda toda la norma de manera integral para prevenir justamente y vigilar a los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19. Así que, señores, como ustedes ven, hay controles operacionales, existen bibliografías. Te he comenzado a ordenar y sintetizar todos los controles operacionales más importantes que deberíamos tener. Entonces, he hecho un resumen de cómo es que esto lo podríamos integrar al IPER, de tal manera de que lo podamos tener un poquito más ordenado cuando formulemos la propuesta de la matriz. Entonces, he propuesto aquí 7 lineamientos, alineado también al marco legal, para que ustedes lo puedan tener como una guía de lo que deberíamos estandarizar dentro del proceso de activación de inicio de actividades. Por ejemplo, el estándar número 1, limpieza y desinfección del centro de trabajo. Es importante tener un estándar específico y también nos los está pidiendo el marco legal actual. Otro estándar que tenemos que tener es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo a reincorporarse al centro de trabajo.
De hecho, esto ya lo ha aclarado la normativa de que esta evaluación tiene que realizarse para reducir la posibilidad de no exponer a personas que tengan factores de riesgo, sea hipertensión, obesidad, mayores de 60 años, y esta evaluación tiene que participar justamente tu médico ocupacional y también obviamente tu equipo de seguridad y salud para tomar esa decisión. Tu estándar 3, tu estándar de lavado y desinfección obligatoria de manos. Alex, no sé de dónde puedo tomar algunos lineamientos. Te recomiendo, y la guía, una de las guías más potentes que estoy viendo es la guía de la Organización de las Naciones Unidas, y ahí también están protocolos que te pueden ayudar de higiene y desinfección. Inclusive más global todavía, acá te piden justamente un estándar para el lavado de manos, básicamente. La cuarta, Alex, el estándar de sensibilización de la prevención de contagios en el centro de trabajo. Esto es muy importante y a veces también estoy viendo que los prevencionistas, los coordinadores, los jefes de seguridad, estamos haciendo y estamos gastando recursos del tiempo mandando a hacer, digamos, nuestras propias infografías, mandando colocar con nuestras formas de resúmenes para poder comunicar las medidas preventivas frente al COVID, pero no sabemos y no nos apalancamos ya de las organizaciones que esto lo tienen elaborado, ¿no? La Organización Panamericana de Salud, representante, digamos, de la OMS, ya tiene infografías, no sé si sabías, ya tiene infografías prediseñadas y específicamente al tema del COVID, que incluye temas de lavado de manos, temas de cómo quitarse el equipo de protección personal, bastante información. Y quiero aquí compartirte el link específico para que tú, después de la conferencia, entres ese link y puedas descargarte toda la infografía. Yo siempre digo, cuando uno gestiona el sistema de gestión de seguridad y salud, un activo muy importante es el tiempo. Tiempo te va a faltar para hacer muchas cosas. Entonces, en esta parte, por ejemplo, no tienes que descubrir la pólvora. Ya existen comunicaciones que nos podemos, la palabra es apalancar de las organizaciones acreditadas y usar justamente, porque lo dice ahí, pueden usar estas infografías de manera libre. Por eso que comentaba esto en el estándar 4, porque el estándar 4 tiene que ver con el proceso de sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Punto importante cuando nosotros vamos justamente a proponer nuestras medidas de control. El estándar 5. El estándar 5 ya tiene que ver con las medidas preventivas, pero de aplicación colectiva. Esto quiere decir a todas las personas que pueden estar en el centro de trabajo. Aquí podemos hablar desde el distanciamiento, que en muchas guías recomiendan justamente de 2 metros, no solamente de 1 metro. Obviamente en esta guía de la organización, o mejor dicho, de las Naciones Unidas, coloca como un estándar el 1.5, y algo que a mí me parece muy interesante es también ponerle un ojo a las escaleras y los pasillos. Muchas empresas tienen escaleras y pasillos, que se reduzca la posibilidad del contagio por justamente el sentido bidireccional que pueda tener. En este caso se está, digamos, prohibiendo y solamente se está autorizando en un único sentido. Eso también es muy importante para reducir la exposición con otra persona. Anota eso, como te digo, revísate bien esta guía porque es muy potente, inclusive tiene infografía que te puede ayudar, pero estos dos controles, por ejemplo, puede ser aplicado quizás a todas las personas, a todos los trabajadores. Tu estándar de aplicación de medidas preventivas de aplicación colectiva es un estándar más global que todos lo deben cumplir, ¿no? Como sexto estándar, te dice también el marco legal, las medidas de protección personal. Aquí justamente esta semana la norma nos ha regalado un anexo muy importante que regula justamente el tema de los equipos de protección personal, tales como el respirador N95, la mascarilla quirúrgica, entre otros. Esto lo vamos a ver más adelante en un ratito. Y finalmente, el estándar 7 tiene que ver con todo el proceso de vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID. Esto incluye la parte del tema de la temperatura, el tema también del control médico que uno tiene que hacer periódicamente a las personas que estén presentes en el grupo de riesgos, y obviamente esto es liderado también por el médico ocupacional de tu organización.
Entonces, recuerden ustedes, lo hemos resumido entonces, los controles administrativos en 7 estándares. Estándar 1, limpieza y desinfección. Estándar 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo a reincorporarse al centro de trabajo. Estándar 3, lavado y desinfección obligatoria de manos. Estándar 4, sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Estándar 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. Estándar 6, medidas de protección personal. Y estándar 7, vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID. Esto quiere decir que solo ahí vamos a proponer el último control de equipos de protección personal para prevenir la exposición, pero como última jerarquía. Las primeras jerarquías entonces lo hemos agotado, que es la ingeniería y la administración. Y cuando propongamos justamente el equipo de protección personal, les quiero compartir justamente esta tabla, que es una tabla muy potente de la normativa actual, que habla justamente de cómo se va a regular el tema de los equipos de protección personal. Porque estamos viviendo también un reto en varios países. La mascarilla N95 en muchos de los países se está agotando. Esto quiere decir que tenemos que tener alternativas porque no podemos dejarlo desprotegido a nuestras personas. Y la norma nos dice, por ejemplo, que para puestos de trabajo muy alto o alto, tenemos las mascarillas, la N95 quirúrgica, pero también podríamos manejar la mascarilla quirúrgica para riesgo medio de exposición o riesgo bajo de exposición. Con esto quiero decir, señores, que es muy importante analizar el riesgo del puesto justamente de trabajo, qué nivel de riesgo tiene, dependiendo qué tanto se expone con otras personas, cuál es su actividad de este puesto de trabajo. Entonces podemos tener esta alternativa para que ustedes puedan manejar. Obviamente estos equipos de protección personal no es el mínimo obligatorio para el puesto, siempre tienen que considerar los resultados de su hiper, ¿no? Esto es básicamente un esquema, una guía para que ustedes lo puedan tener en cuenta como análisis inicial. Obviamente, por ejemplo, para riesgos muy alto y alto, la careta facial, por ejemplo, para riesgo muy alto es obligatoria. Las gafas de protección también para riesgo alto y muy alto es obligatoria. Los guantes de protección biológica para riesgo muy alto y alto es obligatoria. Inclusive los trajes para protección biológica, ¿no? Y importante también la bota para protección biológica. Entonces, para riesgo muy alto y alto, tener en cuenta básicamente esta inclusión de nuevos equipos de protección personal. Alex, entonces, solamente así puedo proponer los controles operacionales distintos, obviamente, a no irme de frente a proponer el equipo de protección personal. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje que quería darles cuando ustedes hacen la propuesta de la jerarquía de controles. Entonces, le voy a dar otro regalo adicional. Vamos a juntar todos estos controles operacionales en el formato de la matriz hiper para concluir efectivamente cómo se va a hacer esta reevaluación. En este momento entonces vamos a irnos a la matriz en Excel, la matriz hiper en Excel. Como ustedes recordarán, esta matriz la hemos estado construyendo desde el inicio, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, hemos un poco aclarado algunos puntos importantes de esta matriz y vamos a analizar, por el tema del ejemplo, las actividades administrativas. Y vamos a ajustar un poco el ejemplo anterior a actividades administrativas en atención al público, para que ustedes vean que es un puesto que se está analizando tomando la prioridad también justamente de la OSHA 3990. Entonces, aquí lo he dejado de manera general, ¿por qué? Para que ustedes puedan anotar en su taller final qué puesto, el puesto va a estar en función de las prioridades. Así que los primeros que tú vas a evaluar son los que tú consideras muy alto o alto. En este caso puedo yo considerar acá que el personal de oficina que se expone todos los días, por ejemplo, a atender a los clientes, es un puesto posiblemente de riesgo medio o de riesgo alto. Entonces yo analizaré mis prioridades y pondré a analizar la evaluación de riesgo de este puesto. Estos campos lo habíamos visto en el módulo anterior, los voy a pasar porque aquí tiene que ver con la identificación del peligro, se dieron cuenta, y recordarán que había salido riesgo no aceptable, ¿correcto? Riesgo no aceptable.
Entonces, en esta propuesta del IPER, vamos a ir entonces a la parte de la propuesta de controles. Entonces, como yo les comenté al inicio, no podemos hablar de un control de eliminación de peligro o una propuesta de control porque el SARS-CoV-2 no se va a poder eliminar hasta que tengamos la vacuna. Tampoco lo vamos a poder sustituir por otro peligro. Lo que vamos a incidir básicamente son en los controles administrativos y la reorganización del trabajo. Entonces, como ustedes ven aquí, estamos proponiendo los controles de manera global para que ustedes en todo caso cuando hagan la propuesta del IPER de manera específica puedan seleccionar algunos controles que aplican o no para ese escenario de riesgo. Y dentro de los controles de ingeniería vamos a juntar lo que hemos visto hasta este momento. Por ejemplo, las pantallas o mamparas para mostradores de puestos con atención al cliente. Y esa es una propuesta. La instalación de una estación de limpieza y desinfección para el calzado antes de ingresar al área o al centro de trabajo. También es otra propuesta. La instalación de puntos de lavado de manos que se va justamente a instalar en la organización. Recuerda que la norma te pide, en esta tercera categoría también te habla de reorganización en el trabajo. Entonces, hay algunas cosas también que deberíamos implementar como cambio en el proceso, digamos, de presentación de la propuesta del IPER. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber efectivamente turnos, ¿no? Para enfocarnos a reducir la capacidad. Desde el concepto de no promover mucha aglomeración de personas. Vamos a tener que trabajar los turnos, ¿no? También vamos a establecer horarios de alimentación para evitar entrar, ¿no? Muchas personas. Antes normalmente, pues horario de alimentación de 12 a 1 y todos hacían su cola, todos se sentaban en la misma mesa. Ese protocolo, tenerlo en cuenta como un control administrativo porque la idea es reducir al máximo posible la exposición de la persona. Si es posible, inclusive se ha visto que se puede proponer que las personas puedan traer sus alimentos si el riesgo lo amerita y es más viable. Lo que comentábamos en la capacitación, agotar en máximo posible el contacto directo. Por eso tenemos los canales de comunicación. Tenemos también aquí que esos canales de comunicación pueden incluir videoconferencias, pueden incluir también el distanciamiento, digamos, si es que se va a tener la necesidad de juntarse de mínimo de 2 metros, pero a lo que voy es solamente si es necesario reunirse de manera presencial. Por eso es agotar todas las posibilidades a que las reuniones sean por videoconferencia. Hay otro control que dice que en la medida de lo posible podemos usar también el tema de los lockers para realizar un cambio de ropa y no permitir obviamente ingresar con la misma ropa de trabajo a las instalaciones. Estos controles están en esta categoría, en la categoría de ingeniería y reorganización de trabajo. Y lo que hemos hecho aquí para todos ustedes, se ha sintetizado los 7 controles operacionales específicos al tema del COVID, los 7 estándares, y se ha colocado acá como parte de los controles administrativos. Estándar 1, limpieza y desinfección. Estándar 2, evaluación de la condición de salud del trabajador. Estándar 3, lavado y desinfección. Estándar 4, todo el proceso de sensibilización y prevención de contagio contra el COVID. Estándar 5, medidas de prevención para la aplicación justamente de controles colectivos para todos los puestos. Estándar 6, todo lo que tiene que ver con medidas para los equipos de protección personal. Y el estándar 7, la vigilancia de la salud de los trabajadores durante el contexto del COVID. Y todos estos estándares operativos se juntan en un documento corporativo que también ahora, al menos para Perú, es un requisito legal, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el lugar de trabajo. Este documento prácticamente, que es un anexo de la normativa, va a reunir y va a juntar todos los demás protocolos administrativos en un solo documento que posiblemente, señores, va a ser fiscalizado más adelante por la autoridad. Así que esta matriz es la primera vez que se está alineando justamente a los 7 estándares obligatorios y al estándar corporativo que debemos plantear dentro de este esquema. Alex, si yo quiero tomar bibliografía internacional más específica a mi sector, por eso que te he compartido previamente, anteriormente, los protocolos específicos al sector,
de ahí tú puedes sacar controles específicos. En muchos de los casos van a ser bastante parecidos, ¿ok? Entonces, prácticamente te he resumido toda la curva de aprendizaje de lo que debes abordar en este esquema de riesgos. Y obviamente, dentro del último control que se propone es el equipo de protección personal. Y con el equipo de protección personal, que tiene relación con el estándar 6, está proponiendo en este ejemplo, pues, el respirador N95 o también la mascarilla quirúrgica. Entonces, una vez que ya hemos propuesto los 3 tipos de controles, porque el de eliminación y sustitución no ha sido viable, procedemos al proceso que dice reevaluar el riesgo residual. Y reevaluar el riesgo residual tiene que ver bastante con concluir si ese riesgo se acepta o ese riesgo sigue siendo un riesgo no aceptable. ¿Ok? Entonces, algo muy importante, y esto es importante para que no cometan errores en la evaluación de riesgos, el índice de personas expuestas posiblemente va a mantenerse igual, porque el índice de personas expuestas tiene que ver con la cantidad de trabajadores, ¿no? Excepto que reduzcas. El índice de controles existentes, ¿se acuerdan en la primera evaluación? El índice de controles existentes tomaba el valor de 2, porque estaba parcialmente en los controles operacionales. En este caso, con esta nueva propuesta de controles operacionales, mire, ha tomado su mínimo valor. Después está el índice de capacitación. Estoy proponiendo todo un plan de capacitación y sensibilización. Entonces toma su mínimo valor, 1. Y el tercer factor es el índice de exposición. Recuerden, señores, que el índice de exposición también está asociado al nivel de riesgo del puesto. Es por eso que esta matriz está integrado, es una modificatoria que está integrado justamente por primera vez con la normativa, la OSHA 3990, para que ustedes lo puedan integrar con la metodología que hemos visto. Y ya ustedes saben que el riesgo es la multiplicación, ¿cierto? Si ustedes suman 2, 1, 1, 3, sale 7, ¿no? Y el nivel de severidad 3, 7 por 3, 21. Y 21, si ustedes van a la tabla anterior, es un riesgo aceptable. Entonces, ¿qué es un riesgo aceptable? Un riesgo con el cual yo puedo convivir teniendo en cuenta de que no ocurra el evento peligroso. Muy bien, señores, entonces eso es lo que yo les quería mostrar. Esta matriz ya está lista, está editable. También de regalo estoy incluyendo acá el método. Esto está totalmente editable. Y también lo que yo les prometí, la lista de todos los peligros que vimos en el módulo 4 para que ustedes lo puedan agregar. Una curva de aprendizaje de los años de consultoría, prácticamente acá hay 163 escenarios peligrosos, en general también para cualquier actualización de matriz, y está en este mismo formato. Así que todos los que van a entrar al proceso de certificación, este documento se los voy a compartir de manera editable para que ustedes se lo lleven, inclusive le pueden cambiar el logo para si lo quieren adaptar a su organización. Eso sí, importante para poder certificar que ustedes apliquen lo aprendido. Aquí estoy dejando unos 3 espacios porque una de las actividades que voy a dejar para la otra semana es que ustedes puedan agregar en esta matriz 3 peligros adicionales para 3 puestos de nivel de riesgo importante para su empresa. Y lo van a evaluar aquí, debajo del ejemplo que hemos hecho. Lo van a evaluar aquí. ¿Ok? Con ese escenario, digamos, me lo devuelven, los corrijo, con eso me aseguro que han aplicado lo aprendido y tienen ya su primera calificación, que es una de las primeras notas para su certificado de especialista en identificación de peligros y evaluación de riesgo. Muy bien, señores, entonces no se preocupen también que esto está en el PPT, pero obviamente para los que siguen hasta la meta final se los voy a dar de manera editable, ¿ok? Y otro tema también que quiero regalarles ya para cerrar bien este curso es que, tenemos bastantes controles operacionales, pero ¿cómo superviso este control de tal manera que me asegure que esté funcionando y tenga un indicador? Es muy importante, y le hablé en el módulo 4, en el capítulo de evaluación de riesgos, que la ISO 31010 también nos dice que podríamos usar las listas de verificación o checklist como un proceso de identificación de peligros. Más de peligros de un proceso de identificación de riesgos. Entonces, esta es la primera vez que hemos hecho estos formularios totalmente editables
para que ustedes puedan hacer justamente, luego de que estén implementando estos protocolos, una supervisión y les pueda alertar justamente en qué nivel de riesgo está. Lo voy a proyectar de manera editable para que ustedes lo puedan ver. Justamente aquí lo estoy proyectando de manera editable. Este, por ejemplo, es el primer checklist para lo que es higiene y limpieza. Entonces, ustedes como supervisores, una vez que han implementado van, ¿no? Quieren hacer la verificación cuál es el nivel de cumplimiento. Entonces, ¿cómo se utiliza? Van al punto 1, que dice verificación de desinfección al ingreso de las instalaciones. Entonces, si ustedes dicen que este control ya está implementado, le colocan un cumple. Van al siguiente, existe Alex Locker para que las personas dejen sus objetos personales y se cambien de ropa al ingresar y salir. Alex, esto sí lo tenemos, cumple. Va 2. Se cuenta con un listado de trabajadores que acuden físicamente a la empresa. Esto es para controlar justamente el control también de aforo. Se cuenta con disposiciones, ¿no? Instrucciones escritas en el lugar de trabajo para el tema de la limpieza. Alex, esto no lo tengo. Esto no lo tengo. Entonces, cuando yo marco que esto no lo tengo, prácticamente este indicador final se penaliza. Acá abajo hay un indicador final. Tengo 14% de cumplimiento, 7% de incumplimiento. ¿Y esto dónde lo veo de manera automática? Aquí. Y prácticamente mi objetivo es que esto llegue al 100%. Y esto lo voy a ver de manera automática en mi tablero de indicadores de los protocolos, tanto de limpieza y desinfección. Y, señores, estos puntos de inspección no es que se me hayan ocurrido a mí. Es un estándar que está tomado de la Organización de las Naciones Unidas, del documento que le voy a compartir, pero ese documento está en PDF, el organismo nos ha compartido en PDF. ¿Qué hemos hecho nosotras como consultoras? Lo hemos pasado a una herramienta editable, hemos puesto algunas fórmulas de cálculo para que facilite al inspector de seguridad y salud que lo pueda usar de manera práctica. Y esto es totalmente editable. Ustedes pueden agregar filas, si ustedes están en MINE y quieren incluir algo más específico de su procedimiento, pueden agregarlo porque es totalmente editable. Entonces, este es otro documento que quiero comentarles, la importancia de tener mecanismos de controles operacionales de supervisión para asegurar justamente cómo están yendo los indicadores de implementación de la matriz IPER. Con esto también ayudaría tremendamente a que facilite su trabajo. Entonces, una buena noticia que les voy a dar es que también esta matriz se la voy a poner en la plataforma privada para que ustedes lo puedan descargar totalmente editable, le puedan también quitar el logo si gustan y para que ustedes lo puedan adaptar y tienen todos los derechos a que lo puedan utilizar para su organización. No hay ningún problema. ¿Ok? Y bueno, si lo estás viendo de manera libre, también aquí está el modelo para que tú lo puedas ver, ¿no? Y si gustas también lo puedas tomar en cuenta, pero es importante, el mensaje final que quiero darles es que es importante tener un checklist de higiene y limpieza frente al COVID para monitorear el avance del nivel de implementación de los controles operacionales que hemos visto. A ese nivel, señores, de profundidad tenemos que llegar. Y si bien es cierto, esto ya debería ser parte de un curso de supervisión o monitoreo, pero quiero también ponérselo aquí para que ustedes no pierdan la secuencia y el hilo del sistema de gestión. Porque acuérdense, ¿no? 4.1, contexto. 6.1, riesgos. 8.1, controles operacionales. 9.1, seguimiento y medición. Esto ya debería ser parte del mecanismo de seguimiento y medición. Bueno, señores, de mi parte ha sido un gusto tremendo poder clausurar este curso de especialización. Gracias realmente por su compromiso y su tiempo de seguir capacitándose. Mañana, sábado 2 de mayo, comienza el programa ya de certificación de estos 5 módulos por 15 horas académicas. Los requisitos son bastante simples. Los que ya han hecho su abono, ya hay como 20 personas que ya están dentro del programa. Vamos a manejar solamente un grupo de 35, así que si quieres ser parte de esta primera promoción, escríbete hasta mañana. Y el día de mañana iniciamos con el envío del primer trabajo. Vamos a enviar esta matriz editable en Excel para que ustedes puedan agregar 3 peligros adicionales y 3 propuestas adicionales. Ese es el primer trabajo que lo van a poder enviar hasta el día martes de la próxima semana. Y el día martes se va a habilitar en nuestra aula privada
con su usuario y contraseña se va a habilitar el examen para que ustedes lo puedan dar. Es un test de 10 preguntas con la cual certificamos que efectivamente están aplicando lo aprendido. Lo pueden realizar por 3 veces para justamente en el caso no lleguen la primera vez al puntaje inicial. Así que señores, esto es uno de los beneficios que tendrías si es que accedes al programa de certificación. Aparte de tu certificado, te vamos a compartir la matriz hiper en Excel y no solamente te voy a dar este checklist editable que lo vistes, te voy a regalar otros 5 checklists editables de higiene y limpieza, seguridad de contagio, de contacto humano, de hábitos de higiene y de empleados enfermos que están referenciados en la guía de la Organización de Naciones Unidas, pero ya le hemos automatizado con su indicador. Así que esto lo vamos a regalar para las personas, le vamos a dar que lleguen a la meta final que es su certificación. Así que señores, de mi parte ha sido un gusto poder estar con ustedes. Esta presentación en PDF, esta presentación del módulo 5, también se las voy a compartir y regalar para todos en nuestro grupo de Telegram, de Facebook, para que ustedes lo puedan tener. Así que, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Si has visto esto de manera diferida, también hay un programa de certificación en el mes de mediados de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio. Así que consulta de manera interna las fechas para que te puedas integrar. Pero si quieres ser parte de este primer grupo, mañana iniciamos para que puedas justamente la otra semana certificarte ya como especialista en esta metodología. Gracias, de mi parte ha sido todo por hoy. Me voy de manera agradecida, Día Internacional del Trabajo. Para mí este día es un día muy importante y qué grato es ver muchas personas conectadas viendo esta conferencia y dando su tiempo para crecer profesionalmente. Si este módulo te ha ayudado, te ha servido con un granito de arena, compártelo con otras personas. Es una forma de agradecer este trabajo que hacemos para que la comunidad pueda crecer. Y de mi parte, espero haber contribuido con un grano de arena también para de manera unida justamente enfrentar este tema del COVID. Realmente he disfrutado estos 5 módulos, espero verlos en un próximo programa. Tienen ahí mi número personal, tienen ahí también el número de la empresa. Me pueden consultar cualquier tema o duda que tengan, no hay ningún problema. Un fuerte abrazo, gracias, saludos con todos y que sigan pasando un excelente Día Internacional de Trabajo. Bendiciones.